capítulo 2, que es la presentación de la musa, que comienza con una frase que es que la historia de la literatura europea comienza con los poemas de Homero y Hesíodo. Esto tiene que ver con, bueno, con la importancia que le va a otorgar Havelock a precisamente el estudio de estos primeros poemas, con lo que implican, ¿no?, el hecho de que sean poemas y orales. Bueno, respecto de Homero, digamos, lo primero que comenta Havelock ahí es, bueno, independientemente, ¿no?, de su composición oral, la puesta por escrito de estos poemas tuvo que haberse dado aproximadamente, por lo menos de una manera parcial, hacia el siglo VII antes de Cristo, y bueno, ya su fijación hacia el siglo VI probablemente ya haya estado fijado entonces el texto de Homero por escrito de manera total. Y llama la atención Havelock respecto del hecho de que este poema, ¿no?, el poema de Homero, por escrito, una vez que surge por escrito, es un texto que no tiene predecesores. No es lo mismo que le pasa, por ejemplo, a Virgilio o a Dante, ¿no?, que digamos, en la composición de sus poemas ya tienen, ¿no?, antecedentes, ¿no? O sea, en el caso del texto homérico no hay nada, digamos, escrito antes que él, ¿no? Y eso es un dato que para Havelock no es menor. Y también, bueno, con la singularidad, con la particularidad que implica entonces, ¿no?, este carácter, ¿no?, de ser como los poemas inaugurales, dirá él, de la literatura europea occidental, nos va a llamar la atención respecto de un hecho, o por lo menos para que lo pensemos, que es el de la autoría. ¿Qué pasa con la autoría y cómo aparece reflejada en los poemas? Bueno, para el caso de Hesíodo, sí observamos que aparece la mención del poeta en el propio texto, y aparece como también ese yo que es de algún modo asistido por las musas en el momento de cantar, ¿no? Yo ahora les voy a compartir algunos pasajes del texto en donde que son pasajes que el propio Havelock comenta, como para que tengan una idea de a qué nos estamos refiriendo con esta presencia de la autoría y del yo y del propio Hesíodo en el caso de la teogonía. Bien, entonces voy a compartir con ustedes algunos pasajes del comienzo de la teogonía de Hesíodo, en donde aparecen ya las musas, como las que decíamos, las que proveen el canto al poeta. Y entonces quiero que presten atención a esto. Les comento, es una traducción que es la traducción que aparece en la obra de Havelock, ¿no? Es como para ir directo al contenido, ¿no? Dice entonces los primeros versos de teogonía, ¿no? En lo más alto del Ericón forman coros, bellos, encantadores, y con los pies se mueven ligeras. De allí, apartándose por una espesa bruma cubiertas, avanzan nocturnas, bellísima voz emitiendo. E incansable fluye el acento de sus labios, suave, y sonríen las moradas del padre Zeus altisonante al difundirse la voz azucena de las diosas. Y suenan la cumbre del Olimpo nevoso y las moradas de los dioses. Un poco más adelante, ellas fueron allí, ufanas de su bella voz, al Olimpo, con melodía divina, y resonaba en torno a su canto la negra tierra. Entonces, en este pasaje, que es, ya les digo, en el inicio de teogonía, aparecen, ¿no?, las musas asociadas al canto, que obviamente es un canto oral. Aparece también algunas alusiones con estos movimientos, ¿no?, que parecieran también, ¿no?, de movimientos de danza. Después también vamos a ver pasajes en los que las musas son las que le enseñan el canto al poeta. Dice Hesíodo: ellas precisamente enseñaron una vez a Hesíodo un bello canto mientras apacentaba sus ovejas al pie del divino Helicón. Este mensaje a mí, en primer lugar, me dirigieron las diosas, las musas olímpicas, hijas de Zeus, portador de la égida. Entonces acá ven esta idea de cómo el poeta recibe ese canto como una enseñanza de las musas, y aparece el nombre del poeta mencionado, ¿no?, Hesíodo. Y más adelante también les cito otro pasaje, por ejemplo, donde aparece salud, hijas de Zeus, otorgadme el hechizo de vuestro canto, por ejemplo, ¿no? Entonces,
como para que tengan una idea más o menos de cómo Havelock entonces entiende estos pasajes de Hesíodo, entonces en la presencia de estas musas, y qué rol entonces tiene digamos, la figura autoral acá, ¿no? Que es como el que recibe ese don de las musas, que es su enseñanza, que es el canto. Bien, y para el caso de Homero, de ningún modo podemos encontrar lo que esto que vimos acá en Hesíodo, ¿no? Esa presencia de la voz, ¿no? De ese yo poético, no aparece en el caso de Homero de ese modo para nada, pero sí podemos encontrar a la musa, ni más ni menos que en estos primeros versos en el inicio de la Odisea, en donde se le pide a la musa que sea ella la que cante, la portadora del canto, ¿no? Por ejemplo, ahí bueno, se los comparto. Háblame, musa, de aquel varón, ¿no? de múltiples recursos, ¿no? de múltiples ingenios, ¿no? Como este epíteto de Odiseo, ¿no? Que después de destruir la ciudad sagrada de Troya anduvo errando larguísimo tiempo, etcétera. Entonces solamente me interesaba destacar el rol preponderante de la musa para la composición poética, que es ni más ni menos la que está cantando acá, ¿verdad? Entonces, con esto, Havelock lo que nos intenta mostrar es el valor oral tan presente en estos poemas. Bien, y lo que hace Havelock después es salta hacia Atenas del siglo V para mostrarnos cómo se va modificando el rol de esa musa cantante, cantora, y toma el ejemplo de la tragedia Hipólito de Eurípides. Es una tragedia que se estrena en Atenas en el 428. Recuerdan, ¿no? Más o menos el argumento que Fedra, que es la esposa del rey Teseo, se enamora de Hipólito, que es el hijo de Teseo, y digamos, lo que sucede es que Hipólito la rechaza a Fedra, y ella no tolera esa situación y se suicida, pero deja unas tablillas en las que lo inculpa a Hipólito, es decir, en las tablillas ella deja constancia de que fue que intentó seducirla a ella. Entonces acá, digamos, ¿dónde está digamos, el punto que le interesa a Havelock? Es precisamente esas tablillas que están con el cadáver de Fedra, en donde, digamos, acá les menciono alrededor de los versos 877, digamos, lo que aparece ahí, y se lo cito textual para que ver lo que le interesa a Havelock. La tablilla grita cosas terribles. Qué canto he visto entonar por las líneas escritas. Fíjense que acá digamos, lo que le interesa a Havelock destacar es esta colisión, este choque que se produce entre, por un lado, que la tablilla, que es digamos, ¿no? Es un soporte ya de escritura, cante, que es una actividad oral, por un lado, y bueno, se da ahí todo un juego, ¿no? El canto que ve, por un lado, ¿no? Se ve entonar, entonces hay un juego entre la visión y el oído, y la oralidad y la escritura, que, digamos, lo que intenta acá como rescatar Havelock es que en este pasaje, y así como lo va a encontrar en otros pasajes de la literatura, incluso ¿no? del siglo V, donde ya hay escritura en Grecia, es lo que él muestra es que la musa ha aprendido a escribir, pero está todavía, porque la tablilla que es escrita canta igual. Para los griegos la tablilla canta. Entonces, digamos, esto retomando lo que decíamos, ¿no? O sea, que lo que le interesa a Havelock es precisamente ese pasaje de la oralidad a la escritura. Entonces, como hay todavía en el siglo V una imagen de esta musa, ¿no? Que es la metáfora que Havelock utiliza, ¿no? Pero de esta idea de la oralidad todavía en la escritura. El capítulo 3 se titula El descubrimiento moderno de la oralidad, y en él Havelock da cuenta de una serie de estudios que a su juicio son fundamentales para empezar a desandar el camino de la comprensión del fenómeno del pasaje de la oralidad de la escritura en Grecia antigua. Pensemos de nuevo que este es un libro de la década del 80, donde digamos, todavía había
todavía bastante que investigar sobre esto y había muchos prejuicios en torno a qué implicaba la oralidad, ¿sí? Ya él después también va a hablar de esto, nosotros lo vamos a resumir, pero piensen digamos, en los matices peyorativos que pueden estar asociados a las civilizaciones y las culturas que solo se manejan oralmente y sin escritura, ¿no? Estas ideas como de los pueblos primitivos, ¿no? Con todo el sentido despectivo que desde la crítica erudita, ¿no? Puede haber, ¿no? No perdamos de vista eso, porque bueno, por ahí para nosotros es como ya, por supuesto, algo ya superado, pero digamos, para la época en la que está escribiendo Havelock, no. Entonces, lo que menciona Havelock respecto de entonces, o sea, cuáles son los que para él son digamos, los escritos fundamentales que a él le sirven también para pensar el problema de la oralidad, que él lo remonta como, bueno, las últimas 2 décadas, no sé, fines de la década del 60, la década del 70, pero él marca un año en particular, que es el año 63, como un año que en realidad sería como en parte entre el año 62 y 63, son los 2 años en donde él encuentra digamos, como un número de publicaciones que todas tienen como denominador común la posibilidad de hacernos pensar este fenómeno de la oralidad y la escritura. Yo ya se los había adelantado, que van a ver que no son textos que están abordando puntualmente el tema, sino que son textos que lo que hacen es, digamos, tratar tal vez otros temas más generales o que no tienen nada que ver con oralidad y escritura, pero que a Havelock sí le van a servir para pensar el tema y que para él son contribuciones fundamentales. Bien, el primer libro que él menciona es el de Levi-Strauss, El pensamiento salvaje, del año 62. Él luego menciona las consecuencias de la cultura escrita, ahí aparece nuevo The Consequences of Literacy, ese término que les decía antes que de difícil traducción, de Woody Watt, del año 62 también. También en el año 62 aparece el no tan renombrado libro de McLuhan, La galaxia Gutenberg. Después para el año 63 él menciona por un lado el libro de Ernest Mayr, que es Animal Species and Evolution, que es un libro que no tiene en principio nada que ver con oralidad y escritura. Y también en el año 63, bueno, incluye su propio libro de Prefacio a Platón dentro de esta lista. Entonces, a ver, el libro de Levi-Strauss o el artículo de Woody Watt o el libro de McLuhan, o bueno, el mismo Havelock, el libro del mismo Havelock, de algún modo o de otro tienen cierta relación con los fenómenos culturales, antropológicos, que, bueno, dan un marco para pensar los temas de oralidad y escritura. Yo ahora, la verdad que no se los voy a resumir, o sea, son libros, digamos, extensos, complejos, eventualmente los voy a mencionar a lo largo de este resumen, pero bueno, ténganlos presentes. En todo caso, el que me interesa ahora como comentar, porque bueno, merece menciones este libro de Maya, de las especies animales y la evolución, porque efectivamente es un libro que apunta a hacer una especie de resumen de la teoría de la evolución darwiniana, pero digamos de lo que se agarra Havelock para tomar este libro como de importancia es porque el autor menciona al lenguaje como la clave única de la especie humana. Entonces, digamos, por ahí parte el interés de Havelock. Después vamos a ver que toma también una serie de conceptos vinculados con la genética que aparecen en este libro, que a él le van a resultar útiles, a mi juicio más que nada como de tipo metafórico, para pensar algunas cuestiones relacionadas con lo que es el reservorio de la memoria. Ahora lo vamos a comentar. Pero bueno, simplemente entonces en esto consiste el capítulo 3, en una presentación somera de estos libros que, insisto, digamos, bueno, eventualmente les aconsejo su lectura y los mencionaremos brevemente cuando sea necesario en la exposición. Bien, el capítulo 4 es sobre la radio y el redescubrimiento de la retórica. Es un capítulo muy breve que en todo caso, digamos, no sé si hace tanto a la cuestión que nos interesa puntualmente sobre el mundo griego, pero
a mí en todo caso sí me resulta interesante porque es una mirada más bien, digamos, contemporánea, o sea, contemporánea digo de la época de Havelock acerca del tema, porque lo que Havelock plantea ahí es como desde siempre la voz humana siempre tuvo como límite respecto de quiénes eran los que iban a recibir esa voz humana, la cuestión física, ¿no? O sea, históricamente la voz llega hasta donde puede llegar físicamente las ondas sonoras que se transmiten al auditorio que está cercano, ¿no? Pero lo que comenta como, digamos, particularidad para el siglo XX es la nueva dimensión que adquiere la voz humana respecto de su alcance a partir de la radio, ¿sí? De nuevo, pensemos que Havelock es un hombre ¿no? que ha vivido todo el siglo XX, entonces digamos, su experiencia pasa por cómo la radio viene a ser una novedad respecto de lo que él llama esto que decíamos, ¿no? Este redescubrimiento de la retórica. Y bueno, comenta una anécdota que es un recuerdo de él del año 1938, que es una audición radial en la que aparece un discurso de Hitler. Pensemos, ¿no? En el año 1938, Havelock trabajó muchos años en Canadá, entonces bueno, él se hallaba en Canadá precisamente cuando escucha por los altavoces en la calle este discurso de Hitler y, digamos, él lo que recuerda y cómo describe este discurso, lo recuerda con esta, bueno, algo bastante característico, ¿no? de la oralidad, ¿no? de Hitler, que es estas frases estridentes, la vehemencia, esto de no usar palabra tras palabra, serie tras serie, dice él, y cómo entonces, digamos, a él lo que lo abruma es el hecho de que, digamos, la distancia que los separa de todas formas se ve achicada precisamente por lo que la radio le permite. Entonces, cómo esa oratoria de Adolf Hitler, con estas características que además, bueno, claramente es una retórica muy basada en lo oral, porque bueno, es esto que decíamos, ¿no? Estas formas rítmicas de su discurso ¿no? Están muy ancladas en la oralidad y en el efecto que producen. Y lo que él dice es, bueno, que como que lo impacta mucho esto de cómo, digamos, esa restricción de la voz humana que decíamos, ¿no? Que se limita a los que lo pueden escuchar en un espacio, ahora ya no digamos, en el siglo XX ya no es más así y se ve, bueno, amplificada, ¿no? Los alcances de esa oralidad. Y bueno, de hecho también se pregunta, bueno, quiénes de los que han estudiado todos estos temas que él ya ha mencionado en el capítulo anterior, quiénes habrán también estado escuchando al mismo momento que él lo estaba escuchando en Canadá, quiénes también hubieran estado escuchando ese discurso de Hitler y cómo lo estarían también recibiendo. Y en todo caso, bueno, la reflexión general que él hace es como, digamos, lo que él observa ahí es como un renacer de esa oralidad a partir de la tecnología, ¿no? Que le permite, lo que él acá, bueno, supone un poco es, bueno, que Adolf Hitler, digamos, con esta retórica eminentemente oral, digamos, seguramente ha tenido alguna ayuda escrita a la hora de digamos, o ayuda a memoria o escribir su discurso, por más que es evidente, bueno, que no es que lo está leyendo, pero que seguramente ha tenido alguna primera no escritura que le sirve a él de ayuda a memoria, y también piensa él en una posterior también transcripción de ese discurso, ¿no? que pudo haber servido para conservarlo. Entonces ahí también comenta esto que también había sugerido en el capítulo en el que hablábamos, por ejemplo, con la tablilla, en la tablilla del Hipólito, ¿no? Que la tablilla canta. Bueno, acá cómo se da también ese juego en donde la escritura ayuda también a que esa oralidad, ¿no? Se produzca, ¿no? Y de ese modo, con estos ayuda a memorias, por ejemplo, y también, bueno, el rol de la tecnología, siendo, ¿no? Como él habla de la metáfora que usa es como hay una especie de segundas nupcias entre la oralidad y la escritura, que está propiciada por la tecnología, por los avances tecnológicos que hacen que entonces, por un lado esto, ¿no? que aparezca, ¿no? el soporte escrito, que es lo que ayuda a la pronunciación de ese discurso, y también la radio como amplificándolo.
Ya les digo, no es más que esto el capítulo, pero me resulta interesante también cómo el autor hace propias, ¿no? Estas reflexiones hasta, bueno, verlas en sus propias experiencias, lo que no me parece para nada como para despreciar.